Mi nombre es Carmen, y desde que tengo memoria, la soledad había sido mi sombra. Crecí en un pequeño pueblo andaluz, en el que los días transcurrían pausados entre el rumor del río Guadalquivir y el aroma del azahar en primavera. Fue durante esos años de introspección y anhelos callados que descubrí en los animales una compañía sincera. Sin embargo, jamás imaginé que el destino me uniera de forma tan inesperada a un ser tan especial, Thor, mi imponente gran danés. Recuerdo claramente el día en que lo adopté. Caminaba por las estrechas calles de Sevilla, cuando una mirada profunda y silenciosa se cruzó con la de un perro en un refugio local. No había en sus ojos nada de agresividad, sino una calma y una nobleza que me hicieron detenerme. Sin dudarlo, llené de ilusión los papeles de adopción, convencida de que ese encuentro había sido el preludio de una amistad inquebrantable. Thor, con su porte majestuoso y su mirada comprensiva, se convirtió rápidamente en mi compañero. Mientras otros veían en él solamente a un animal, yo lo veía como a un confidente y un guardián, capaz de comprender las inquietudes más profundas de mi alma. La vida me había enseñado a valorar la sinceridad, y en Thor encontraba la pureza de un afecto sin condiciones. Con él, cada paseo se transformaba en una experiencia casi mística, la brisa suave, el murmullo de las hojas, el eco distante de las campanas de la iglesia. Todo cobraba un sentido casi mágico. En las noches solitarias, cuando la ansiedad y el miedo se apoderaban de mi mente, la presencia cálida de Thor era mi consuelo. Su lealtad era un bálsamo que sanaba heridas invisibles, y su compañía, la certeza de que no estaba sola en este mundo. Poco tiempo después, conocí a Javier, un hombre de modales recatados y semblante sereno, que parecía encarnar la estabilidad que siempre había buscado. Al principio, su mundo parecía perfecto, dos almas que se unían en un intento de llenar los vacíos del pasado. Pero, aunque yo amaba a Javier, había en su mirada destellos de recelo cada vez que mi mente se perdía en los ojos de Thor. Él, sin comprender la magnitud de ese vínculo, veía en mi perro algo ajeno a su realidad, un recordatorio de mi solitaria historia que se negaba a desaparecer. El conflicto silencioso se instaló en nuestro hogar. Mientras yo disfrutaba de la compañía incondicional de mi gran amigo, Javier empezó a cuestionar mi necesidad de tanto afecto canino. Comentarios a medio decir, miradas de desaprobación, y pequeños reproches se sucedían sin pausa, como si el latido constante de mi corazón se viera empañado por la sombra de una incomprensión. Yo siempre respondía con calma, intentando explicar que mi amor por Thor no era rival de ningún amor humano, que era simplemente la manifestación de una necesidad primitiva de consuelo y comprensión. Aquellas primeras señales de discordia fueron sutiles, pero intensas en su significado. Mientras el pueblo disfrutaba de las festividades y la vida seguía su curso inalterable, en mi hogar se gestaba una tormenta interna. Con el correr de los meses, fui notando que el cariño que le tenía a Thor era un pilar de mi existencia, una fuerza que me impulsaba a ver la belleza en cada detalle. Sin embargo, también percibía que esa misma fuerza amenazaba con desplazar otros sentimientos que, en apariencia, parecían igualmente vitales. No sabía entonces que esa dualidad, entre el amor puro y la desaprobación injustificada, sería la semilla de la ruptura que cambiaría mi vida para siempre. Desde el primer instante en que mis manos acariciaron el suave pelaje de Thor, comprendí que había encontrado en él algo más que un animal doméstico. Había encontrado un alma compañera, un espejo que reflejaba mi interior sin prejuicios. Cada mañana, al despertar, era él quien me recibía con una mirada que irradiaba una mezcla de complicidad y lealtad inquebrantable. No importaba cuán oscuros fueran mis pensamientos o cuán pesados se sintieran los recuerdos del ayer, Thor siempre estaba allí para recordarme que había luz en el mundo, una luz que se escondía en la simpleza de una caricia, en el consuelo de su presencia. Durante esos tiempos en que mi alma se debatía entre la melancolía y la esperanza, desarrollé una rutina íntima en la que la soledad se convertía en una aliada. Al caer la tarde, me sentaba en mi pequeño escritorio de madera, con una taza de té en la mano, y comenzaba a escribir en mi diario. En aquellas páginas, plasmaba mis pensamientos más profundos, mis miedos y anhelos, y sobre todo, cómo Thor había cambiado mi vida. Recuerdo haber escrito, en un arranque de gratitud y emoción: Thor me puso en el sendero de la esperanza, iluminando mis días oscuros con la calidez de su mirada sincera. Esas palabras, nacidas de la intimidad y la vulnerabilidad, eran un reflejo fiel de la verdad que habitaba en mí.
Cada trazo de tinta era un testamento de que la lealtad y el amor podían encontrarse en formas tan inesperadas, tan puras, que rozaban lo casi místico. Mi relación con Thor se profundizaba con cada experiencia compartida. Una tarde de otoño, mientras paseábamos por un parque cercano, un inusual estruendo nos sorprendió. Un anciano, que había caído en un descuido, yacía en el suelo, pálido y asustado. Sin dudarlo, Thor corrió hacia él, y con una sensibilidad que parecía trascender lo meramente instintivo, se situó a su lado, como si quisiera brindarle el consuelo que tanto necesitaba. Aquella acción, tan natural y desinteresada, dejó una huella imborrable en mi corazón. Sentí que, a través de él, la vida me enseñaba la importancia de actuar sin prejuicios y de entregar amor sin reservas. Mientras tanto, en el entorno de mi hogar, las tensiones comenzaban a crecer. Javier, que inicialmente había compartido mis sueños de un futuro en común, empezaba a ver en mis palabras y en mis silencios una devoción que iba más allá de lo convencional. Aquellas líneas escritas en mi diario, cargadas de significado y emoción, eran para mí una forma de procesar la realidad, pero para él, se convirtieron en un enigma perturbador. ¿Cómo era posible que alguien pudiera depositar tanto de sí mismo en un ser que, a ojos de los demás, no era más que un perro? Esa interrogante se colaba en sus pensamientos y, poco a poco, fue transformándose en un motivo de recelo. Javier no comprendía que mi vínculo con Thor no era una señal de debilidad, sino la manifestación de una fortaleza interior, de la capacidad de encontrar luz en los rincones más insospechados. Intenté explicarle, con palabras medidas y llenas de ternura, que el amor que profesaba por mi compañero canino era distinto al amor que se da entre dos personas. Era un amor que no buscaba reemplazar nada, sino complementarlo. Pero sus miradas, llenas de desconfianza, me decían que había una barrera infranqueable entre nuestra percepción de la realidad. La incomprensión se asentaba como una sombra, oscureciendo incluso los momentos más luminosos que Thor y yo compartíamos. Aquellas tardes en que me sentaba a escribir se tornaron en un refugio, un santuario donde podía ser completamente yo misma. Con cada palabra, liberaba un poco de la tensión acumulada, permitiéndome revivir recuerdos de épocas en las que la inocencia y la pureza de la amistad eran el motor de mis días. No sabía que, sin darme cuenta, estaba tejiendo la trama de una historia que pronto se tornaría en un dilema insoslayable. Cada letra, cada frase, era un testimonio de cómo Thor, con su sola presencia, me había dado la valentía para enfrentar la adversidad y encontrar, en medio del caos, un remanso de paz. Mientras la vida continuaba su curso, me aferraba a la certeza de que mi camino estaba marcado por la lealtad inquebrantable de un amigo. Esa conexión, tan profunda y natural, me recordaba constantemente que, a pesar de las adversidades, siempre habría un faro que iluminara mis pasos. Y en cada latido compartido, en cada mirada cómplice, encontraba la razón para seguir adelante, convencida de que la verdad y la esperanza eran regalos que la vida, a través de Thor, me había querido obsequiar. Nunca imaginé que un simple descuido pudiera desencadenar una serie de eventos tan devastadores para mi existencia. Una mañana, mientras el sol despuntaba tímidamente sobre los tejados de nuestro hogar, Javier se levantó antes que yo. El silencio del amanecer era interrumpido únicamente por el leve repicar de la campana de la iglesia cercana. Caminó sin decir palabra hacia la habitación donde guardaba mis escritos, un santuario personal en el que había volcado mis más profundos sentimientos. Entre las páginas de mi diario, encontró una frase que no habría de ser olvidada. Thor me puso en el sendero de la esperanza y me guió hacia la libertad interior. Para mí, esas palabras eran una declaración de gratitud y reconocimiento hacia el ser que, con su mera existencia, había transformado mi forma de ver la vida. Pero para Javier, que siempre había sentido cierta incomodidad ante la intensidad de mi vínculo con Thor, aquella frase se volvió motivo de desconfianza. Interpretó mis palabras como una señal de que había depositado en el perro una parte de mi ser que, en sus ojos, no correspondía al amor conyugal. ¿Cómo podía alguien amar de forma tan ciega a un animal, en detrimento de la relación humana que se suponía debía ser sagrada? Esa pregunta se repitió en su mente una y otra vez, hasta convertirse en una obsesión. Esa mañana, al encontrar aquella línea, Javier comenzó a husmear entre mis pertenencias. Lo que halló no fue una confesión de traición, sino fragmentos de pensamientos plasmados en tinta, una amalgama de emociones que narraban mi lucha interna y la búsqueda constante de redención personal.
Entre esos escritos, se entrelazaban recuerdos de tardes de lluvia en las que Thor se apoyaba contra mí, de silencios compartidos en los que no hacía falta hablar para entender que, en el abrazo de un amigo, se encontraba la paz. Sin embargo, la mente de Javier se negó a ver más allá de sus prejuicios. Para él, cada palabra se transformaba en un eco de una traición inminente, una señal de que mi corazón había sido usurpado por un ser que no pertenecía a la lógica del amor humano. Esa revelación, aunque sutil, marcó el comienzo del fin de lo que una vez fue un matrimonio lleno de promesas y sueños compartidos. Javier, incapaz de asimilar lo que interpretaba como una devoción desmedida, empezó a cuestionar cada uno de mis gestos, cada mirada que dirigía a Thor. Las discusiones se hicieron más frecuentes y cargadas de una tensión que parecía crecer a la par del sol en verano. Yo intentaba explicarle que no había nada de errado en buscar consuelo en la amistad sincera de un animal, que mi corazón, herido en tantas ocasiones, había encontrado en Thor un refugio en el que podía sanar sin máscaras ni artificios. Pero mis palabras caían en oídos que se habían cerrado a la empatía, y cada argumento se transformaba en una punzada más en la confianza que habíamos construido durante años. En esos días, el hogar que había sido un remanso de paz se convirtió en un escenario de silencios incómodos y miradas esquivas. Javier empezó a evitar los momentos en los que yo me sumergía en mis escritos, y de repente, las palabras que habían sido mi alivio se tornaron en la chispa de una confrontación inminente. No entendía cómo algo tan íntimo y personal podía ser malinterpretado hasta el punto de destruir los cimientos de nuestro amor. La frase Thor me puso en el sendero de la esperanza, que yo había escrito con el corazón henchido de gratitud, se transformó en un arma en manos de la duda, una evidencia de que algo en mí había cambiado, aunque nada en realidad hubiese dejado de ser auténtico. Cada noche, al intentar conciliar el sueño, recordaba la mirada de Javier cuando encontró aquellas palabras. Su expresión, una mezcla de desconcierto y resentimiento, se grabó en mi memoria, recordándome que las percepciones pueden distorsionar incluso las verdades más puras. ¿Acaso había sido ingenua al creer que el amor de un animal podía ser comprendido sin prejuicios? Esa pregunta me perseguía en cada silencio, en cada rincón de nuestro hogar que ahora parecía estar impregnado de una tensión insoportable. El descubrimiento inesperado de aquella frase se erigió como el preludio de una batalla interna y externa. Mientras yo seguía aferrándome a la esencia de lo que Thor representaba para mí, la esperanza, la libertad y la inquebrantable fe en que siempre hay luz en la oscuridad, Javier veía en cada palabra escrita un presagio de una traición inminente. Lo que para mí era un acto de sinceridad y gratitud se había tornado en una señal inequívoca de que algo había cambiado irremediablemente en nuestra relación. En el silencio que siguió a ese descubrimiento, se dibujaba el destino de un amor que, a pesar de sus buenos inicios, se encaminaba hacia una ruptura dolorosa y definitiva. La tensión acumulada durante semanas llegó a su punto de ebullición aquella tarde en que Javier, incapaz de contener ya su resentimiento, confrontó la verdad que había encontrado. La sala de estar, que antes había sido testigo de risas y complicidad, se transformó en el escenario de un diálogo cargado de acusaciones y dolor. Recuerdo cómo sus ojos, normalmente serenos, se encendieron con una furia contenida, mientras sus palabras cortaban el aire con la precisión de un cuchillo. «¿Cómo es posible que deposites tanto en ese perro?», me preguntó con voz quebrada, señalando de manera implícita que mi alma se había entregado de forma desmesurada a un ser que no era humano. Traté de explicarle, entre sollozos y con el corazón hecho trizas, que mi vínculo con Thor no era rival de ningún amor humano, que él era mi confidente, mi refugio en los días grises, y la única presencia que me comprendía sin juicios. Le hablé de aquellas noches en las que, abrumada por la soledad, encontraba en su mirada un bálsamo para el alma, de cómo, sin darse cuenta, Thor me puso en el sendero de mi libertad interior, una frase que había escrito en mi diario y que ahora se alzaba como símbolo de algo malinterpretado. Sin embargo, cada palabra mía parecía caer en un abismo de incredulidad. Javier, con el rostro surcado por la amargura, replicaba que aquellos escritos no eran sino un reflejo de una obsesión enfermiza. Sus reproches se sucedían, llenos de una mezcla de decepción y rabia contenida, y en cada acusación se desnudaba su temor a perderme, a ser desplazado en el altar de un afecto que él consideraba fuera de lugar. «No puedo creer que te hayas entregado de tal forma», decía, mientras su voz temblaba entre la ira y la tristeza. «¿Acaso el perro ha puesto en ti más valor que lo que yo jamás pude ofrecerte?». Esa frase, tan simple y a la vez devastadora,
se quedó resonando en mi mente. Jamás habría imaginado que el objeto de mi amor incondicional fuera a ser el motivo de mi desdicha. Mi intento por explicarle que Thor era, ante todo, un símbolo de mi resiliencia, se encontró con una barrera infranqueable, la incomprensión de alguien que no supo ver más allá de lo evidente. La discusión se alargó hasta el ocaso, cada minuto cargado de silencios que gritaban desilusión y miradas que evitaban el contacto, como si el dolor fuera demasiado grande para compartirlo en un mismo espacio. Aquel enfrentamiento fue un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, sentía una profunda tristeza al ver cómo se desmoronaba aquello que habíamos construido con tanto esmero. Por otro, una rabia silenciosa se iba gestando en mi interior, una furia que se alimentaba de la injusticia de ser juzgada por expresar un amor que no conocía límites. En el fragor de aquella confrontación, cada lágrima que caía en el suelo parecía llevar consigo los retazos de una felicidad que se desvanecía irremediablemente. Javier exigía respuestas que yo no sabía cómo dar. ¿Cómo explicar que, en momentos de desolación, encontraba en la compañía de un perro la fuerza para seguir adelante? ¿Cómo convencerlo de que Thor me puso en la senda de mi libertad? No era una declaración de infidelidad emocional, sino el grito de una alma que, harta de la soledad, había encontrado en un amigo leal el motivo para renacer. Las palabras se enredaban en mi garganta, y en cada intento por justificar mi sentir, se abría una brecha más profunda en el abismo que se interponía entre nosotros. La intensidad de aquel momento se hizo insoportable, y en el silencio que siguió a nuestras últimas palabras, comprendí que el daño era irreparable. Javier, con la mirada fija en el suelo, anunció que no podía seguir en una relación en la que el afecto se medía en términos tan extraños, en la que un simple perro había llegado a ocupar el espacio sagrado del amor compartido. Su decisión, tomada en medio de la confusión y el dolor, se transformó en una sentencia irrevocable, el fin de nuestro matrimonio. Me quedé paralizada, sintiendo como cada palabra pronunciada se convertía en una daga que perforaba mi interior. En ese instante, comprendí que la traición no venía de un amante prohibido, sino de la incapacidad de ver que el amor puede tener múltiples manifestaciones, y que la lealtad de un ser incondicional puede ser tan vital como la compañía de un ser humano. La herida de aquella confrontación se cerró lentamente, dejando en su lugar cicatrices imborrables y una amarga lección. A veces, aquello que nos da fuerzas y esperanza es justamente lo que el mundo, en su ceguera, no puede aceptar.